muchas cosas de cómo lo había visto antes. Entonces, lo que el Señor me ministró a mi vida, que ha sido poderoso, quiero compartirlo con ustedes esta noche. ¿Amén? Entonces, los invito a que abran su Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo número 10. Hechos, capítulo número 10. Y vamos a hablar de las conexiones divinas. Quiero que me entiendas algo muy hermoso, algo muy hermoso. El Espíritu Santo conecta personas claves en la vida para propósitos que ni siquiera nosotros alcanzamos a entender. O sea, Él hace conexiones especiales, Él hace una agenda celestial, y cuando nosotros estamos atentos a esa agenda celestial, cuando nosotros realmente podemos sincronizar nuestras agendas con la agenda de Él, a mí me llama la atención ahora que pues uno puede meter su Outlook y su agenda y lo mismo que uno escribe en el computador, le sale en el celular y le sale en la tableta y le sale en la nevera y le sale en todas partes, le sale, porque espero que tengan ya de las neveras inteligentes. Entonces, no, yo no tengo nevera de esas por si acaso, no se vayan a impresionar, la mía es centrales común y corriente. Pero me refiero al hecho de cuando uno puede conectar su vida con el Espíritu Santo de una manera especial, entonces es hermoso. No olvides que el Señor hace agenda especial, pero para propósitos demasiado importantes, muy grandes. Amén. Entonces tenemos que estar atentos. En esta historia, no la voy a leer toda porque es muy extensa, pero en esta historia tenemos obviamente que el centro de la historia obviamente es el Espíritu Santo. Él es el que está coordinando toda esta historia hermosa que vamos a ministrar en esta noche. Pero hay dos personajes. Hay un personaje que se llama Cornelio y hay otro personaje que se llama Pedro. Entonces Pedro y Cornelio son digamos como las dos figuras centrales de este pasaje. Y nuestro amigo Cornelio, pues algunos autores lo definen como prosélito, otros autores no lo definen así. ¿Qué es un prosélito? No tienen ninguna cosa extraña. Prosélito es una persona que no es judío, pero es seguidor de los judíos, o sea, camina con las creencias del pueblo judío. Hay algunos que dicen que no es prosélito, sino como simpatizante, por decirlo así, porque para ser prosélito necesitaba inclusive ser circuncidado. O sea, digamos como lo que para algunos cristianos en el malentendido tema necesitan ser bautizados como para ser parte formal del cuerpo de Cristo, lo cual no es correcto como lo hemos aprendido. ¿Amén? Pero bueno, ¿a qué me quiero centrar aquí? Tengo un personaje que se llama Cornelio. Algunos autores inclusive dicen que Cornelio es probable, pero no hay evidencia bíblica al respecto, es probable que él estuviera en la crucifixión, que él fue el soldado que al final se desmoronó y estuvo allí. Pero de esto no hay evidencia bíblica, entonces es más un tema especulativo. Por eso no lo tomen como una nota cierta, sino simplemente Cornelio es un personaje. Pero mira cómo es Dios de lindo, ¿no? O sea, yo creo que Dios de todas maneras conoce los corazones de cada uno de nosotros y Él conoce quién genuinamente está tratando de buscarlo. Dios a todos nos atrae, como cantábamos ahorita, con cuerdas de amor, pero Él sabe quién realmente responde a esas cuerdas de amor y quién no responde a esas cuerdas de amor. Yo pensaba en el desarrollo de la prédica, Cornelio es un oficial romano, ¿cierto? Es un oficial romano. Dice allí que es un
centurión. Ya sabemos que un centurión es una persona que maneja 100 soldados, que a su vez pertenece a una compañía. Una compañía maneja 600 soldados. Entonces es una cosa ya más grande. Si no estoy mal, dice que la compañía es italiana, ¿cierto? Pero realmente creo que la traducción correcta no es italiana, sino la itálica. Pero bueno, esos son detalles menores. Solamente hay como unos tipsitos para efectos de la prédica. Pero tenemos aquí a nuestro personaje que se llama Cornelio, que es un hombre que estaba buscando del Señor, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo describe la palabra. Dice, había en Cesarea, yo dije que era un soldado romano, ¿cierto? Porque es importante. Él no era judío, pero el evangelio estaba abierto para todos. Ese era el concepto que tenía, ¿cierto? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, era un FRC. O sea, era la familia completa que estaba tratando de buscar al Señor, ¿cierto? Y hacía muchas limosnas, dice aquí. O sea, también tenía un corazón generoso. Ahí dice al pueblo. ¿A cuál pueblo? No se me desconecten. Al pueblo judío. Al pueblo judío. O sea, era un hombre generoso con el pueblo judío y oraba siempre a Dios, ¿cierto? Entonces, era un hombre que estaba conectado. Cuando tú te conectas con Dios, cree firmemente que Dios nunca deja una oración en el aire. Él sabe quién lo busca. Y este no era una persona cristiana, ya estamos en el Nuevo Testamento, pero es una persona que está buscando al Señor. Entiende bien esto porque es importante. Dice, ¿quién es este? Cornelio, ¿cierto? Vio claramente en una visión, como a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado. Noten siempre que cuando aparece un ángel, los ángeles siempre producen miedo. Casi siempre le dicen, los ángeles tienen que decirle, no temas, no temas. Es decir, que el ángel no es un muñequito de alitas chiquito, sino el ángel tiene que ser como, inclusive tiene que ser un poco, pues tiene que ser como Mr. Marco, pero el doble. Más grande y más robusto, casi como Salvador, así, pero tiene que inspirar como entre respeto y miedo, porque siempre que aparece un ángel, ellos le dicen, no es temor reverente, sino temor, porque es por ejemplo, voy a ver si encuentro aquí una cita en Lucas 1:3, alguien que me lo lea, por favor. Ajá. Sí, ¿qué dice? No, perdón, 1:13. Ajá. O sea, pues no voy a ponerme ahorita porque ese no es el tema, pero quiero mostrarte solamente que siempre que hay una aparición de un ángel, el ángel inspira temor. Es decir, que cuando uno ora por ángeles y hay ángeles moviéndose, los ángeles son protectores y son grandes yo creo que hay un movimiento angelical a favor de nosotros porque eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, los ángeles que están cuidando tu vida son ángeles grandes, poderosos. Dios solo, pues no necesita en esencia ángeles, pero se complace en adicionalmente mandar un equipo de escoltas para que nosotros estemos guardados y protegidos. Amén. No oramos a los ángeles, no hablamos con los ángeles, pero ellos están al servicio
de los santos, o sea, de nosotros. Dice que el ángel lo llamó por su nombre, le dijo Cornelio. Chévere. Estoy hablando con un no creyente, ¿no? Estoy hablando con un no creyente para que no se equivoque uno en el análisis y vaya a hacer doctrinas equivocadas. Entonces el ángel está hablando aquí con una persona que todavía no es creyente. Él por eso le dice, él en el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado, le dijo, ¿qué es, Señor? Él no entiende quién es. Y por eso él tiene confusión y usa la palabra allí, Señor, pero no era Señor. En el Antiguo Testamento ustedes saben que hay una figura que se llama las teofanías, que habla del ángel del Señor, y el ángel del Señor es Jesucristo, antes de la encarnación, ¿cierto? Pero en este caso, no estamos hablando de Jesucristo preencarnado, sino simplemente estamos hablando de un ángel, ¿ok? ¿Estamos? ¿Volvimos? Bueno, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es decir, tu vida no ha pasado desapercibida delante de Dios. Cada cosa que tú haces, cada cosa que tú... y el hombre, yo me imagino que era un hombre que lo hacía hasta en secreto. O sea, era un hombre piadoso, un hombre que oraba, un hombre que tenía tiempos con Dios. No tenía el entendimiento de cómo hacerlo porque no era cristiano, pero estaba buscando del Señor. ¿Ok? Entonces, aquí se le aparece el ángel y el ángel dice, tu vida no ha pasado desapercibida, Cornelio, y con nombre propio. Eso me parece bonito, ¿cierto? Ok, en el versículo número 5, el ángel le da unas instrucciones absolutamente precisas, porque si no le hubiera dado instrucciones precisas, probablemente no hubiera podido encontrar la tarea. Entonces, aquí empieza lo que quiero hablar con ustedes. Aquí empieza Dios a hacer las conexiones divinas. ¿Qué pasa? Versículo número 5, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón. Hasta ahí lo hubiera dejado loco. Si lo hubiera dicho hasta allí, envía hombres a Jope y haz venir a un hombre Simón. Si llega a Jope, digamos que la mitad del pueblo es como si le dijeran hoy en día, llega a Barranquilla y busca a un señor que se llama José. Simón era un nombre perfectamente común para ese entorno, entonces pues hubiera quedado loco. Ve y busca a un José en Barranquilla. ¿Cuál José? ¿Dónde estoy? En el versículo 5. Ok. Ahora no lo encuentro acá. Ok. Y haz venir a Simón, aquí empieza, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, el que tiene su casa junto al mar. Entonces ya, ahí sí le dijo, está en la calle 25, número 1462, el interior tal, allí lo vas a encontrar y él te dirá lo que debes hacer. Entonces, este es el punto donde empieza uno a cómo responde a la agenda de Dios. Hasta aquí vino la parte de Dios. Dios usó un ángel, le habla a Cornelio y le da instrucciones precisas. En este caso, Cornelio responde a las instrucciones precisas que Dios le da. Entonces, ¿qué hubiera podido decir Cornelio? Cornelio hubiera podido decir, ¿y por qué tenemos que hacer la reunión en Jope? ¿O por qué no hacemos la reunión en Jope? ¿Por qué tiene que venir él acá? ¿Por qué no voy yo mejor allá? ¿Por qué tengo que enviar hombres? ¿Por qué mejor voy yo personalmente y hablo con Pedro? O sea, empezar a cambiar la agenda que el Señor había dado, ¿cierto? Y eso es muy típico nuestro. O sea, cuando uno a veces da una instrucción, la gente quiere hacer algo, pero mejor de lo que está en la instrucción.
Y ahí es cuando nos enredamos. Cuando Dios te da una instrucción, uno tiene que ser obediente al detalle de paso a paso qué es lo que quiere. En este caso, pues Cornelio toma una decisión, escoge un grupo de personas que son las que él considera otro hombre piadoso, un hombre cercano y un grupo de personas que van a ir y lo van a representar. ¿Amén? ¿Hasta aquí estamos? Ahora viene la parte emocionante. La segunda parte. Por el otro lado, aquí empezó la conexión divina. Está nuestro amigo Cornelio notificado, Cornelio obedece, les dice tempranito, bueno, arranquen, ya, y vayan y cumplan esta instrucción. Y en el otro lado tenemos a nuestro amigo Pedro, y vamos a empezar en el versículo número 10. Todo esto me parece emocionante. Bueno, va a empezar desde el 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, o sea, a las 12 del día, al mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Esto es bien interesante, todo esto me emocionó. El hombre tenía gran hambre y quiso comer. Entonces Pedro hubiera podido tomar dos decisiones. Irse a comer. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Y no solo hambre, sino gran hambre. Ahora, aparentemente, esto no está claro, pero aparentemente, como dice que era con gran hambre, es probable que Pedro hubiera estado haciendo un ayuno. Y ya a las 12 del día dijo, yo ya no aguanto más, yo lo que tengo es gran hambre. Pero Pedro dijo, no, voy a aprovechar y voy a orar. ¿Ok? Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis. Si no estoy mal, la palabra en griego es éxtasis con K. Éxtasis con K. Esto a mí me puso la cabeza así, ¡pum! Porque Pedro subió a las 12 del día, Rosita, a orar. Y Pedro estaba metido con el Señor y Pedro tuvo un éxtasis. Entonces yo me puse a investigar cómo así que un éxtasis. Y miren lo que encontré. El éxtasis espiritual es un estado en virtud del cual queda dispuesto para la recepción de revelaciones divinas. Voy a repetirlo. Es un estado en virtud del cual queda dispuesto para la recepción de revelaciones divinas. No quiere decir que Pedro perdiese el control de sus sentidos, sino que entró en una disposición espiritual. Una disposición espiritual, la palabra clave para mí aquí se llama dispuesto, disposición espiritual que le permite recibir instrucciones precisas de parte del Señor. Y eso es lo que a mí me marcó y es lo que quiero compartir esta noche con ustedes y oro para que esto sea de bendición para sus vidas. Él iba a recibir un audiovisual de parte de Dios. Dios le estaba preparando una información sobrenatural, pero necesitaba que Pedro estuviera en el momento preciso, en el lugar preciso, pero más que en el momento y en el lugar, que él espiritualmente estuviera dispuesto. Y eso es lo que quiero transmitirles esta noche. Es fundamental cuando tú te pones a orar que entres en un momento de decir, Señor, este es el momento en que estoy dispuesto
y tengo que disponer mi corazón, tengo que disponer mi mente, tengo que disponer todo para decir, ahora es el momento en donde me voy a conectar y ya estoy dispuesto para recibir una revelación sobrenatural. Nota que la revelación no es un pensamiento de Pedro, sino es algo que el Espíritu Santo sobrenaturalmente baja a la mente nuestra, es algo que no sabemos qué es, y tú no te lo tienes que imaginar, tú no tienes que pensar, no es que tú ores en esa dirección, sino que el Espíritu Santo, cuando estás en el momento dispuesto, Él empieza a bajar información sobrenatural que ni siquiera tú conoces. Y es el momento en que Dios trastorna tu forma de pensar. ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? A Pedro le bajaron un mantel con una serie de animales y él seguramente dijo, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Y le bajan unos animales, pues no dice qué tipo de animales, pero dentro de los animales que le están bajando, bajan animales puros e impuros. Es decir, los animales que estaban en Levítico y en Deuteronomio, diciendo que sí se pueden comer y que no se pueden comer, y le bajan unos animales y le dicen a Pedro, mata y come. Y Pedro dice, ¿cómo? Yo soy judío. Seguramente ahí salió un cerdo. Seguramente salieron algunos peces, algunos animales de mar sin escama que ellos no podían comer, o algunos animales que tenían la pezuña de forma que los judíos no podían comer. Pero le bajan un lienzo y en ese mantel con animales el Señor le baja una revelación y él dice, ¿qué es esto? Y le dice, mata y come. Entonces, cuando viene el momento de esa intimidad profunda con Dios, Dios le iba a hacer cambiar a un judío que estaba entrenado como judío para no comer animales, cierto tipo de animales, pero Dios le dice, te voy a cambiar la forma de pensar, porque viene un propósito más grande para tu vida. Y si tú te metes en un éxtasis espiritual, Dios te va a cambiar inclusive estructuras mentales que tienes en tu cabeza y te va a decir, te las voy a cambiar porque lo que tengo para ti va a ser mucho más grande. Ahora, Pedro recibe esa revelación y Pedro queda, así, ¿qué es esto? No lo puedo entender. ¿Qué es lo que me está tratando de decir el Señor? Ahora, vas a ver dónde va a llegar esto, porque para mí esto fue absolutamente dramático. Pero en el versículo 17, dice aquí, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, o sea, Pedro seguramente estaba en el éxtasis. El éxtasis no es el que normalmente la palabra tenemos nosotros como éxtasis como de droga o éxtasis como de brujería que se salen, que se desdoblan. No, es un estado donde la persona tiene un control de sus sentidos, porque Pedro lo llaman y le dicen Pedro, y él ya ahí mismo sale. Un día nos pasó con mi esposa que estábamos, tal vez lo hemos contado el testimonio algún día, estábamos en el apartamento en Bogotá y de repente Valentina estaba orando y estaba jugando y de repente empezó como a orar y de repente empezó era chiquita, pero de repente empezó a hablar como si estuviera profetizando. Y entonces mi esposa me llamó y me dijo, oye, mira, está pasando esto. Y yo estaba en la oficina. Entonces le dije, no interrumpas nada, toma nota de todo lo que diga, yo ya me voy para allá. Entonces yo me salí de la oficina y me fui para el apartamento. Y cuando llegué, ella estaba hablando, el Señor dice que tal cosa, y empezó, y lo tenemos, lo anotamos en una agenda, y de repente ella paró y fue como si volviera la niña.
Entonces volvió a jugar y a molestar y ¡pam! Ya, se puso pesada. Entonces es como una desconexión hermosa, sobrenatural, donde Dios en un momento dado te tiene que llenar de cosas especiales y te tiene que traer revelaciones que van a cambiar tu estructura mental. Y tienes que estar dispuesto a recibir este alto voltaje que el Señor te dice, tú has pensado siempre esto, pero te voy a hacer cambiar. En el versículo que les acabo de decir, en el 17, Pedro aparentemente se queda sin respuesta porque dice que estaba perplejo. Perplejo dijo, esto está rarísimo, esto está rarísimo. Y aquí empieza el Espíritu Santo a armar la agenda. Es un hombre que está, ¿cuál es la palabra que les dije que era la clave? Dispuesto, disposición. Es cuando tú te metes a orar, y esto es lo que quiero ministrarte esta noche, porque cuando lo haces así, esto es lo que vas a recibir de parte del Espíritu Santo. Es una disposición en que tú realmente te subes a tu terraza a orar y te desconectas. Y es muy importante que lo hagamos así, porque yo necesito decirle, Señor, ya estoy dispuesto, ya no tengo celular, ya no tengo distractores, ya este momento es de los dos. Y es el momento en que tú tienes que dejar que Él haga lo que tenga que hacer. No es lo que tú quieras imaginarte, ni lo que tú quieras pensar, sino es dejar que la mente de uno le diga a uno, Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar? ¿Qué es lo que debo replantear en mi vida, en mi cabeza? Y tú lo vas a replantear. Ahora, Pedro baja perplejo y aquí empieza el Espíritu Santo a armar las cosas y le dice, y llamando, entonces ya llegaron, buenas, venimos por Simón, venimos de parte de Cornelio, pero Pedro no es cogido fuera de base. Esto es lo hermoso del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a descubrir esta dimensión espiritual, tú ya empiezas a decir, hoy me van a llamar, hoy voy a recoger los resultados, pero ya sé lo que van a decir los resultados. Eso no me sorprende. O sea, yo ya voy a recogerlos porque tengo que ir a recogerlos, pero ya el Señor ya me dijo anticipadamente a mí eso. Ya anticipadamente el Señor me mostró cosas. Esto es vida en el Espíritu Santo. Y esto es lo que la iglesia tiene que aprender. Esto es lo que debemos aprender nosotros. No a improvisar, sino que ya tú anticipadamente, dice, y preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, el hombre debió salir bajando allá. ¿Cómo así un cerdo en ese mantel? ¿Qué querrá decir? Que mate, que coma, pero un cerdo si yo soy judío. Y el hombre venía con eso, cuando el Espíritu le dice, hey Pedro, 3 hombres te buscan. ¿Quién se lo dijo? No fue que subieron y le dijeron, Pedro, lo buscan 3 hombres. Sino el Espíritu le dijo, te van a subir a decir que te buscan 3 hombres. ¿Qué le dice? Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto me parece a mí sensacional, ¿o no es sensacional? Esto es lo que todos queremos. Yo quiero esto. Yo quiero esto, yo no quiero estar improvisando y es el Espíritu el que te lo dice. Pero se necesita una disposición. Se necesita como uno estar ahí derramado y decirle, Señor, ya estoy listo para que me llenes, arranquemos. Y si uno está dispuesto, yo creo que el Señor automáticamente a uno lo llena, porque Él lo que quiere es una disposición de nuestros corazones. Levántate, desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Y qué hizo Pedro?
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron, le dijo: hey, yo soy el que ustedes están buscando, y y que han recibido instrucciones del ángel, y ya, ahí se cuentan la historia mutuamente, y a mí el Señor me dijo que yo te iba a conocer en una caminata, y a mí el Señor me dijo que esto. Entonces ya está uno anticipándose a los hechos que el Señor ha hecho, que es una cita divina, son las agendas especiales, son las conexiones que Dios hace. Amén, ¿cierto? ¿Emocionante o no emocionante? Ok, ahora, la pregunta es, ¿cuál era el objeto de esa cita? ¿Para qué era esa cita? ¿Para qué tenía que bajar Pedro? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y mira, yo estaba orando y le decía: Señor, pero bueno, esto tiene una trascendencia. Resulta que Cornelio, ponme atención, Cornelio fue el primer gentil que se convirtió en la historia. Y Pedro tuvo la revelación que estuvo el misterio escondido por siglos de la iglesia, que lo que venía era que el evangelio era para todos y no era solamente para los judíos. Esa era la revelacioncita que recibió Pedro en la terraza. Esa fue la revelación. Entonces, cuando él ya ató cabos, él dijo: entonces la visión que yo vi de los cerdos y de los perros, como les decían a los judíos, a los gentiles, ¿es que ellos también pueden ser parte del evangelio? Esa era la revelación, esa era la conexión divina. No se trataba solamente que uno pueda esperar anticipadamente noticias de parte del Espíritu Santo para cosas, sino que lo que te va a comunicar el Espíritu Santo en esos momentos de éxtasis son cosas que trascienden a la historia. O sea, si Pedro no baja, si Pedro se hubiera ido a almorzar y se hubiera ido a hacer la siesta, si Pedro hubiera dicho: no, yo no voy a bajar donde unos gentiles. ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Cornelio? Yo no tengo nada que ver allá. Si quiere que venga Cornelio. ¿Me entiendes? O sea, estaba jugándose la revelación central del Nuevo Testamento en esta reunión que tuvo el Espíritu Santo con Pedro. Entonces, el éxtasis que provocó en la cabeza de Pedro esa imagen, y después el Señor le dijo: ahora te voy a llevar estos tres, tú vas a bajar, vas a ir, y Pedro obviamente baja. Si ustedes lo siguen leyendo más adelante, él va a la casa de Cornelio, Cornelio sale a recibirlo. Cornelio, de hecho, pues está más perdido que él. Apenas lo ve a Pedro, se le postra, y Pedro de una vez le dice: no, yo no soy deidad, a mí por favor ni se me vaya a arrodillar, yo soy uno igual a usted. Y entonces se sienta la familia de Cornelio, y entonces empieza a ministrar Pedro, y de repente les cuenta. Pedro empieza a predicar el evangelio y le dice: estoy hablándote de Jesús de Nazaret, el que murió por nosotros, el que perdonó nuestros pecados. Y empezó a hablar allí, y en el versículo 44, ¿qué pasa? Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. ¿Qué quiere decir los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro? O sea, los otros judíos. O sea, Pedro bajó con su equipo de judíos a la casa de Cornelio, que no eran judíos. Entonces dice: y el equipo de los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Y ahí mismo, mira, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo con nosotros?
Inmediatamente dijo, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ok, eso es todo lo que quiero que tú me entiendas en esta noche. Es poderoso. De lo que se trata aquí no es de ti. No se trata tanto de ti. No se trata tanto de que el Señor me revele si debo comprar un Mazda 3 o un Mazda 5, o si debo comprar una cartera de esta o roja o verde. Sí, el Espíritu Santo hasta en esas minucias te va a ayudar. Pero en lo que te vaya a ayudar el Espíritu Santo, siempre va a ser con un propósito eterno, con un propósito que glorifique a Cristo. Puede que te diga, ve a comprar una cartera roja y lo vas a comprar en el Buenavista, en el piso 2. Pero porque en el piso 2 hay una señora que está sufriendo y ha clamado a Dios y necesita que una persona llegue allá y le hable de Cristo. Entonces eso va a tener un propósito eterno. Pero para poder subir y llegar a ese lugar, necesita uno haber puesto el corazón dispuesto, estar en un estado de éxtasis para que el Señor le pueda decir a uno, oye, yo sé que tú vas a ir y vas a hacer exactamente lo que yo te voy a decir. Amén. Es decir, el Espíritu Santo dijo, voy a hablar con Pedro, porque yo sé que él va a estar dispuesto para escucharme y para obedecerme. Y yo sé que Pedro va a hacer lo que yo quiero. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Por favor. ¿Me entiendes el mensaje? En tu corazón es potente, es muy potente, es poderoso. Me alegra que estés esta noche aquí y que te lo lleves para tu casa. Para mí marcó mucho esto en mi vida.